Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo lo que necesitan saber sobre el mundo del espectáculo, especialmente cuando hablamos de esas parejas que nos robaron el corazón y luego, bueno, digamos que la vida nos da sorpresas. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sé que a muchos les sigue doliendo un poquito, y es que vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que hizo que suspiráramos con Sen Kalkapm, que nos convenció de que el amor verdadero existía, hasta que dejó de existir. Pero tranquilos, que no vengo a echar más leña al fuego, sino a analizar lo último que se ha dicho al respecto. Porque, como saben, el silencio a veces dice más que 1000 palabras, y Hande Erçel, últimamente ha estado bastante callada. Hasta ahora. Recientemente la prensa la abordó y logró sacarle algunas declaraciones sobre Kerem. Y obviamente aquí estamos para analizar cada palabra, cada gesto y cada posible significado oculto. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí y les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeré la información más fresca y jugosa, y ustedes saben que no me guardo nada. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, una de las más comentadas y queridas de la farándula turca. Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, una serie que arrasó en todo el mundo, y la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Durante meses nos regalaron momentos adorables, fotos de viajes, declaraciones de amor, todo lo que uno espera de una pareja de ensueño. Era la confirmación de que a veces la realidad supera la ficción. Pero, como suele pasar, la burbuja del amor explotó. Los rumores de ruptura empezaron a circular con fuerza, alimentados por la ausencia de fotos juntos en redes sociales y la falta de apariciones públicas. Al principio muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo fuera una simple crisis pasajera. Pero lamentablemente la noticia se confirmó, Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. La noticia obviamente fue un shock para los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Muchos se preguntaban qué había pasado, qué había fallado en esa relación que parecía tan perfecta. Se especuló con todo tipo de teorías, problemas de agenda, celos, diferencias irreconciliables. La verdad es que hasta el día de hoy, no se sabe con certeza qué fue lo que llevó a la ruptura. Después de la separación, tanto Hande como Kerem optaron por el silencio. Evitaron hablar del tema en entrevistas y se centraron en sus proyectos profesionales. Hande continuó cosechando éxitos en la actuación, mientras que Kerem se dedicó a proyectos tanto delante como detrás de las cámaras. Parecía que ambos querían dejar atrás ese capítulo de sus vidas y seguir adelante. Sin embargo, el interés del público por su relación nunca decayó. Cada movimiento que hacían era analizado al detalle, buscando pistas sobre un posible reencuentro o al menos, sobre cómo se sentían el uno con el otro. La prensa, por supuesto, no dejaba de preguntarle sobre el tema, pero ambos se mantenían firmes en su decisión de no hablar. Hasta hace poco. En una de sus últimas apariciones públicas, Hande Erçel fue abordada por un grupo de periodistas que, como era de esperar, no dudaron en preguntarle sobre Kerem Bürsin. Esta vez Hande, visiblemente más relajada que en otras ocasiones, decidió romper el silencio y responder a algunas preguntas. ¿Qué dijo exactamente Hande? Bueno, aquí viene lo jugoso. Para empezar, Hande fue muy respetuosa al referirse a Kerem. No hubo ataques ni reproches. Al contrario, habló de él con cariño y reconocimiento. Dijo que guarda muy buenos recuerdos de la época en la que estuvieron juntos y que valora mucho todo lo que vivieron. Pero ojo, no se emocionen demasiado. Hande también dejó claro que en este momento no hay ninguna posibilidad de reconciliación. Afirmó que ambos están enfocados en sus carreras y que están felices con sus vidas actuales. Sus palabras fueron: Kerem es una persona muy valiosa para mí. Siempre le desearé lo mejor, pero ahora estamos en caminos diferentes. Esta declaración, aunque no deja la puerta completamente cerrada, sí que parece indicar que por ahora, no hay esperanzas de que vuelvan a estar juntos. Hande enfatizó que ambos necesitan tiempo para crecer y desarrollarse individualmente, y que una relación en este momento no sería lo más adecuado. Y aquí, mis chismosos, es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque detrás de esas palabras aparentemente sencillas, se esconde un mar de interpretaciones.
¿Realmente es una simple cuestión de necesitamos tiempo para crecer? ¿O hay algo más profundo, algo que Ande no está dispuesta a revelar? Analicemos un poco más a fondo. Cuando Ande dice que Kerem es una persona muy valiosa para mí, está reconociendo la importancia que él tuvo en su vida. Está admitiendo que la relación que compartieron fue significativa y que dejó una huella en ella. Esto, de por sí, es un gesto de madurez y elegancia. En el mundo del espectáculo, donde las rupturas suelen ser explosivas y públicas, que Ande hable de Kerem con cariño es digno de admiración. Pero al mismo tiempo, la frase "ahora estamos en caminos diferentes" es un balde de agua fría para aquellos que aún soñaban con un reencuentro. Es una declaración contundente de que, al menos por ahora, no hay planes de volver a estar juntos. Es como si Ande estuviera tratando de decir, sí, lo quise mucho, pero eso quedó en el pasado. Ahora estoy enfocada en mi futuro, y ese futuro no lo veo al lado de él. Además de hablar de Kerem, Ande también se refirió a los rumores que la vinculan sentimentalmente con otros hombres. Como saben, desde su ruptura con Kerem, se le ha relacionado con varios actores y empresarios. Sin embargo, Ande negó todos estos rumores y aseguró que está soltera y feliz. Dijo que no está buscando el amor activamente y que prefiere centrarse en su trabajo y en sus proyectos personales. Esta es una jugada maestra, mis queridos. Al negar los rumores, Ande está controlando la narrativa. Está diciendo, dejen de inventar historias sobre mi vida amorosa. Estoy bien sola y no necesito un hombre para ser feliz. Es una declaración de independencia y empoderamiento que resuena con muchas mujeres. Pero, seamos honestos, ¿realmente le creemos? En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo se mantienen en secreto por razones estratégicas. Tal vez Ande esté saliendo con alguien, pero no quiere hacerlo público para evitar la presión mediática. O tal vez simplemente esté disfrutando de su soltería y no quiere comprometerse con nadie. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, a menos que ella decida contárnoslo. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Podemos interpretar algo más allá de las palabras de Ande? Algunos analistas de la farándula creen que Ande está tratando de enviar un mensaje de madurez y superación. Después de la tormenta mediática que supuso su ruptura con Kerem, Ande quiere dejar claro que ha superado esa etapa y que está lista para seguir adelante. Esta interpretación tiene mucho sentido. Ande ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. Ha enfrentado críticas y desafíos a lo largo de su carrera, y siempre ha salido adelante con gracia y determinación. Es natural que quiera proyectar una imagen de superación y éxito. Otros, sin embargo, son más escépticos. Creen que Ande está utilizando una estrategia de relaciones públicas para mejorar su imagen y evitar polémicas. Según esta teoría, Ande estaría siguiendo el consejo de sus representantes para mantener una imagen pública positiva y no dañar su carrera. Esta teoría también es plausible. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Los actores y actrices a menudo se ven presionados a mantener una imagen pública impecable para no perder contratos y oportunidades. Es posible que Ande esté siendo asesorada para manejar la situación de la manera más diplomática posible. La verdad es que nunca sabremos con certeza cuáles son las verdaderas intenciones de Ande. Lo que sí podemos afirmar es que sus declaraciones han generado un gran revuelo en las redes sociales y han reavivado el debate sobre su relación con Kerem. Muchos fans siguen aferrados a la esperanza de un reencuentro, mientras que otros han aceptado que su historia de amor ha llegado a su fin. Y aquí, mis chismosos, es donde entra en juego el factor fan. Porque, seamos honestos, los fans de Ande y Kerem son un grupo apasionado y dedicado. Han seguido su relación desde el principio, han celebrado sus momentos felices y han llorado con su ruptura. Para muchos de ellos, Ande y Kerem eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero existe. Es comprensible que les cueste aceptar que su historia haya terminado. Siguen buscando señales de esperanza, pistas de que un reencuentro es posible. Analizan cada foto, cada comentario, cada gesto en busca de un significado oculto. Es un comportamiento natural, impulsado por el cariño y la admiración que sienten por Ande y Kerem. Y hablando de Kerem, ¿qué ha dicho él al respecto? Pues bien, Kerem se ha mantenido fiel a su estilo y no ha hecho ninguna declaración directa sobre Ande. Sin embargo, en algunas entrevistas ha dejado entrever que también guarda buenos recuerdos de su relación y que le desea lo mejor a Ande.
Kerem ha preferido centrarse en hablar de sus proyectos profesionales y de su compromiso con causas sociales. Ha demostrado ser un hombre muy trabajador y comprometido con su carrera, y ha dejado claro que no está dispuesto a que su vida personal eclipse sus logros profesionales. Kerem siempre ha sido un hombre reservado y discreto. No le gusta hablar de su vida personal en público y prefiere centrarse en su trabajo. Es una actitud comprensible, dado el escrutinio mediático al que se ha visto sometido. Sus declaraciones indirectas sobre Ande sugieren que también guarda buenos recuerdos de su relación y que le desea lo mejor. Pero al igual que Ande parece estar enfocado en su futuro y no está buscando una reconciliación. Es posible que ambos hayan llegado a la conclusión de que a pesar del cariño que se tienen, no están destinados a estar juntos. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias de la vida nos llevan por caminos diferentes. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo las relaciones pueden ser complejas y difíciles de mantener, incluso cuando parecen perfectas desde fuera. Su ruptura fue un duro golpe para muchos fans, pero ambos han demostrado ser personas fuertes y capaces de seguir adelante. Las recientes declaraciones de Hande sobre Kerem nos muestran que, aunque su relación haya terminado, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. No hay rencores ni resentimientos, solo buenos recuerdos y el deseo de que ambos sean felices. Y esto, mis chismosos, es lo más importante. Al final del día, lo que importa es que Hande y Kerem estén bien, que sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Su relación fue un capítulo hermoso, pero ahora es hora de escribir nuevos capítulos individualmente. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de las declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo una interpretación de lo que se ha dicho y que al final, solo ellos saben la verdad sobre su relación. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Hande? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. No se corten. Quiero saber todas sus teorías, sus esperanzas y sus decepciones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Prometo traerles siempre la información más jugosa y los análisis más profundos. Aquí no nos guardamos nada. Muchas gracias por verme, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.